Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, recibe un cordial saludo de paz desde tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Mi nombre es María López. Te saludo desde esta bellísima comunidad de Livermore, aquí en California. Hoy nos encontramos a noviembre 10 del 2023, esperando que te encuentres en perfecto estado de salud en compañía de toda tu familia, como son mis mejores deseos. También, primeramente, darle gracias a Dios por este regalo de un día más de vida, que gracias a su amor y su misericordia que estamos aquí reunidos tú y yo. También la Santísima Virgen María, nuestra Madre, Madre del Salvador y Madre nuestra, que gracias a su obediencia que le dijo sí al Señor, hágase en mí según tu palabra, que tenemos a el Salvador. Por lo tanto, le decimos gracias. Y también pidiéndote que te quedes hasta el final a mirar completito el video y lo compartas con las demás personas si tú lo consideras que debes hacerlo. Si no, de antemano, muchas gracias. También la forma en que yo te agradezco tu tiempo que me regalas al mirar este video. Esto es especialmente para ti, con mucho cariño, con mucho respeto. ¿Listo? 2, 3, 4, 5 y 6. El pilón de lo bueno poco y de lo que se daba se acabó. Y vamos a compartir hoy el libro del profeta Ezequiel, capítulo 47. Vamos a reflexionar, a meditar qué te dice a ti, qué me dice a mí, qué interpreto yo, y tú allá en tu casita tienes la última palabra. Este profeta mayor, Ezequiel, que tiene 48 páginas el libro. Y como siempre te voy a compartir la introducción, que es muy importante que leamos la introducción de cada libro o de cada evangelio, porque ahí tiene el contenido de qué se trata lo que estemos leyendo. Y sin más, vamos a empezar. ¿Listos? Bien, ahora aquí le puse la fecha, perdón, aquí, para que sea más fácil. Por si se me olvida, porque a veces de tanto que hablo. Bueno, pues sin más, vamos a empezar al sonido de la campanita. ¿Listos? Poner atención en la escuelita del Señor. Vamos a empezar. Y la introducción del libro de Ezequiel, profeta mayor, 48 capítulos, y dice así. Dice Ezequiel: puede afirmarse con suficiente seguridad que Ezequiel integró la columna de israelitas que fueron llevados al exilio junto con Joaquín, rey de Judá, en la llamada primera deportación de Babilonia. En Jerusalén, antes de partir para el destierro, había sido sacerdote en el culto del templo, pero un día, mientras estaba a orillas del río Quebar, en Babilonia, tuvo una deslumbrante visión que cambió por completo su vida. El Dios de Israel lo llamó a ejercer la misión profética, y a partir de aquel momento fue él el portavoz del Señor en medio de los deportados. Su actividad se extendió por lo menos hasta el año 571 a.C., pues ninguno de sus mensajes lleva una indicación cronológica posterior a esa fecha. En la primera parte de su actividad profética, cuando Jerusalén aún no había sido destruida, Ezequiel anunció que la ruina de la ciudad era ya inevitable. La imagen del matrimonio y del adulterio, heredada
de Oseas y de Jeremías. Le sirvió para resumir la historia de Israel como una historia de infidelidades e idolatrías. Jerusalén era el lugar donde más se había concentrado el pecado. Era una ciudad llena de crímenes y la justicia de Dios no podía dejarla sin castigo. Además, para hacer que su mensaje penetrara más profundamente en aquel auditorio, muchas veces rebelde y escéptico, el profeta realizaba extrañas acciones simbólicas, ininteligibles para sus destinatarios, que se veían obligados a preguntar. Decía, explícanos qué quiere decir eso que estás haciendo. Cuando la caída de Jerusalén en el año 587 a.C. confirmó la verdad de sus anuncios, Ezequiel se empeñó en preparar a sus hermanos de exilio para la futura restauración, haciéndolos comprender el verdadero motivo de aquella catástrofe. Ya no anunció la inminencia del castigo, sino la llegada de la salvación. El pueblo disperso iba a ser congregado y llevado de nuevo a la tierra prometida. Dios habría de renovar y purificar completamente a su pueblo. Entre estas dos secciones se intercalan los mensajes contra las naciones. Estos mensajes sirven de preludio a la gran visión final, que describe el nuevo templo de Jerusalén, en medio de la nación totalmente purificada y renovada. Algunos pasajes de Ezequiel anticipan los temas y el estilo de la literatura apocalíptica. Sus grandiosas visiones preparan las de Daniel. Y no es extraño que el Apocalipsis de Juan se refiera con frecuencia a sus escritos. La presencia de un profeta como Ezequiel contribuyó en gran medida a que el exilio en Babilonia fuera uno de los periodos más ricos y fecundos en la historia de Israel. Ezequiel purificado. Antiguamente, antes de entrar en la tierra prometida, el pueblo de Dios había pasado por el desierto. Ahora, del desierto del exilio, ese pueblo saldría renovado, la que le permite acceder, de la tierra. El pueblo de Dios había pasado por el desierto. Ahora, del desierto del exilio, ese pueblo saldría renovado. La prueba era mucho más que un medio de purificación. Era también una experiencia espiritual que le permitía acceder a un renacimiento más profundo. Así es de que esto es la introducción, el contenido del libro del profeta Ezequiel, profeta mayor, con 48 capítulos. Entonces, ahora nos vamos a enfocar con el compartir en el capítulo 47. Y el capítulo 47 y el título es El agua que brota del templo. Esta Biblia que tengo yo, de que fue cuando empecé a aprender de las cosas de Dios, cuando iba al grupo de oración, es de la versión de Dios habla hoy. Y dice así, poner atención. El agua que brota del templo. El hombre me hizo volver después a la entrada del templo. Se los voy a tratar a ver cómo. A ver,
El hombre me hizo volver después a la entrada del templo. Entonces vi por debajo de la puerta, miré que por debajo de la puerta, vuelvo a repetir, el agua que brota del templo. El hombre me hizo volver después a la entrada del templo. Entonces vi que por debajo de la puerta brotaba agua y que corría hacia el oriente, hacia donde estaba orientado el templo. El agua bajaba por el lado derecho del templo, al lado sur del altar. Luego me hizo salir del terreno del templo por la puerta norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la entrada exterior que miraba al oriente. Un pequeño chorro de agua brotaba por el lado sur de la entrada. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano. Midió 500 metros y me hizo cruzar la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Luego midió como otros 500 metros y me hizo cruzar la corriente. El agua me llegaba hasta entonces hasta las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar la corriente. El agua me llegaba ya hasta la cintura. Siguió, midió otros 500 metros y la corriente era ya un río que no pude atravesar. Se había convertido en un río tan hondo que solo se podía cruzar a nado, o sea, nadando. Entonces me dijo, fíjate bien en lo que has visto. Después me hizo volver por la orilla del río y vi que en las dos orillas había muchos árboles. Entonces me dijo, esta agua corre hacia la región oriental y llega hasta la cuenca del Jordán, de donde desembocará en el Mar Muerto. Cuando llegue allá, el agua del mar se volverá dulce. En cualquier parte a donde llegue esta corriente, podrán vivir animales de todas clases y muchísimos peces, porque el agua de este río convertirá el agua amarga en agua dulce, y habrá todo género de vida, desde Engat hasta en Eglaín habrá pescadores, y allí pondrán a secar sus redes. Y habrá allí tanta abundancia y variedad de peces como en el mar Mediterráneo. Pero en las ciénegas y pantanos no habrá agua dulce. Allí quedará agua salada, que servirá para sacar la sal. En las dos orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se caerán nunca, ni dejarán de dar fruto. No dejarán de dar fruto jamás. Cada mes tendrán fruto, porque estarán regados con el agua que sale del templo. Los frutos servirán de alimento y las hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, si pusimos atención
a lo que aquí, de todas las instrucciones que se están dando y nos las sigue dando el Señor. ¿Por qué? Vuelvo yo a lo que yo interpreto, lo que yo en mi ignorancia interpreto que me dice a mí. Lo que ya a través de estos años de lo que he escuchado de las personas, de los sacerdotes, de las explicaciones que nos dan, que leo la palabra de Dios y busco más información a donde quiera que pueda, y la tengo al alcance de mi mano. Trato de meditar, reflexionar e ir atando los cabos, como se dice, de una escritura, es todo es mucha la enseñanza que tenemos que estar buscando por todo lo que escuchamos. Bueno, así lo hago yo. Cada quien tiene su manera. Pero a mí, lo que me dice aquí, enfocándome en esta escritura, es que dice el agua que brota del templo. Primeramente, el agua es tan importante porque es el agua del bautismo y el agua es vida. El agua primeramente es vida. Y el agua del bautismo nos sella como hijos de Dios. Ya le pertenecemos a Él. Lo aceptamos como que Él sea nuestro Padre y nosotros, nuestros hijos, sus hijos, a través de la fe de nuestros padres, porque pues nosotros estábamos bebés, pero ellos en su fe nos bautizaron en esa fe y ellos nos ofrecieron a nuestro Señor, basados en esa fe. Entonces el agua. Y dice, le mandó a Ezequiel que observara, dijo, haz de cuenta, estamos aquí, estamos en el templo, dice. Vamos a tratar de hacer la imagen. El hombre me hizo volver después a la entrada del templo. O sea, a ver, vamos a voltear. Supongamos aquí está el templo, dice. Y entonces vi que por debajo de la puerta, o sea, como dicen uno por el espacio que queda de la puerta y antes de llegar al suelo, pues que se ve siempre un poco de luz, ¿no? Pero ahí dice, por debajo de la puerta brotaba agua, estaba saliendo el agua, y que corría hacia el oriente, donde estaba orientada el templo, o sea, de frente. Dice, el agua bajaba por el lado derecho del templo, al lado sur del altar, y luego me hizo salir del terreno del templo. Y le está dando todas que observara todo, simplemente que observara, le está diciendo, fíjate aquí, mira acá donde estás, y que hay aquí, que hay a tu lado, en el norte, sur, este, oeste, todas las indicaciones, los puntos cardinales, ¿no? Pero que observara todo. Dice, y entonces empezó a mirar que un chorro pequeño de agua brotaba al sur por debajo, al sur de la entrada. Y luego le dio una cuerda y luego le dijo, recorre tantos metros. Primero 500 y luego otros 500. Pero lo que yo entiendo, la interpretación que yo le doy es que cuando tú, en este caso pues ya Ezequiel estaba sirviendo a Dios. Ya era un profeta, era un servidor del Señor. Lo llamó y aceptó. Entonces le dio las instrucciones que todo lo que tenía que observar, que mirara cómo estaban y qué estaba saliendo, que pusiera atención, en pocas palabras, y así nos dice a nosotros. Observa todo lo que yo te estoy indicando en mi palabra, escucha las instrucciones y lo que yo te diga, hazlo. Si yo te digo observa, mira. Si yo te digo que hagas esto, hazlo.
Si yo te digo que camines, que avances, que no tengas miedo, hazlo. No dudes, no tengas miedo. Yo sé por qué te lo estoy dando. Yo sé por qué te estoy dando esa indicación. Un propósito hay. Camina. Primero le fue que mirara todo el panorama y luego le dio una cuerda y luego dijo, camina en esta agua, camina 500 metros. Yo lo veo es la prueba de la fe. Primero la obediencia, las indicaciones se siguen, se obedecen y luego haz esto, camina, algo tal vez más que nosotros como humanos podemos decir, más peligroso, ¿no? Pues te doy la cuerda y luego ve caminando en el agua. Cuando no conocemos el lugar y tenemos que atravesar algo, siempre uno está con temor porque no sabe uno a lo que se va a enfrentar. Si posiblemente ya ahí empiezas plano como en alto y luego ya después puede haber un que esté muy profundo y te puedas caer y te puedas ahogar. Pero entonces le da la cuerda, yo lo interpreto, es la cuerda de la salvación, ¿no? Pues no tengan miedo, yo te la doy. Si veo que estás en peligro, pues yo te voy a jalar a que no te pase nada. Pero es midiendo la prueba de la fe. Mejor dicho, poniendo a prueba su fe. Entonces, yo me hago la película así, como les digo, en mi interpretación de ignorante. Pero entonces le da la cuerda y le dice, camina 500 metros, que camina en el agua, lo hace. Luego, miró que llegó, cumplió la orden, obedeció. Luego le dice, otros 500, un pasito más de adelanto de prueba de fe. Sigue, la pasó, obedeció. Y luego otros 500 y lo hizo. Total, todas las indicaciones que le dijo el Señor que hiciera, lo hizo Ezequiel, obedeció. Y luego le dijo que ya llegó un momento de tantos de 500 metros y 500 metros, que ya llegó a un punto donde dijo Ezequiel, pues ya aquí ya no puedo, porque no puedo cruzar así de pie, de la única manera que puedo hacerlo es nadando, o sea que ya estaba profundo, tal vez mucha agua. Entonces dice, midió otros 500 metros y la corriente era ya un río que no pude atravesar. Se había convertido en un río tan hondo que solo se podía cruzar a nado. Entonces el Señor les dice que le dijo, fíjate bien en lo que has visto. Después me hizo volver por la orilla del río. Lo hizo volver, o sea, ya no pudo pasar y le dijo, está bien, ahora regrésate y devuélvete por el lado del río, de la orilla del río. Y dice, y vi que en las dos orillas había muchos árboles, en las orillas de ese río caudaloso. Pero le dijo el Señor que mirara, lo hizo que caminara y que mirara lo que estaba ahí. Entonces aquí él vio que estaban los árboles. Dice, vi que había muchos árboles. Entonces el Señor le dijo, después de que Ezequiel miró todos los árboles, y le dijo, esta agua corre hacia la región oriental y llega hasta la cuenca del Jordán. ¿Y qué pasó también en el Jordán? Pues también ahí hubo el bautismo, también ahí se cruzó, hubo piedras que se pusieron, o sea, tiene uno que lee la palabra de Dios para ir comprendiendo después lo que uno va leyendo. Y dice, y llega hasta la cuenca del Jordán, de donde desembocará en el Mar Muerto. Y si nosotros sabemos de hoy en día, en el Mar Muerto, que es en Israel, que no hay vida, porque está demasiado salado. Por eso se llama Mar Muerto. Entonces dice, no pueden vivir peces, no puede vivir pues nadie. Y dice, cuando llegue allá, el agua del mar se volverá dulce. En cualquier parte a donde llegue esta corriente, podrán vivir animales de toda clase y muchísimos peces. Entonces yo considero, como les digo, en mi interpretación es, si nosotros obedecemos a Dios, seguimos las indicaciones que Él nos da, que no cuestionemos, simplemente si Él nos lo ordena es por alguna buena razón, aunque nosotros no entendamos absolutamente nada
Simplemente, si tú lo ordenas, Señor, yo lo hago. Entonces que yo lo interpreto la prueba de tu fe, hasta dónde tú llegas y le dices sí al Señor. Y hay tal vez un momento en que te sientes tú que vas a estar en peligro y no lo vas a hacer, pero el Señor te da la solución. En el caso que le dijo que regrésate pues y camina por las orillas, pero observa todo. Siguió de todas maneras dándole instrucciones y mirara que después de atravesar eso, ahí ese río tan peligroso, y en este caso yo lo interpreto también de las pruebas de la vida que nos enfrentamos, pero con Él, si a Él le entregamos todo y Él nos dice qué tenemos que hacer, nos va a ir bien. Y le dijo, observa y que están ahí al lado de la orilla, los árboles, que por mientras que estemos agarrados de la mano del Señor y con la fe, donde no hay vida, donde no encontramos solución, para Dios va a estar la solución y va a haber vida también, va a haber esperanza. En este caso, de ese río tan, como estaba, tan peligroso, pero aún así, Dios, Él lo decide y pone cosas buenas. Tal vez ahí, en el caso de esa agua que está salada, no hay vida, no puede haber vida, pero si el Señor lo decide, esa agua la puede convertir o te llega a cierto lugar, lo hace, la convierte que pueda haber vida de animales, y que esa agua, de ser mala y de no tener ningún beneficio, que no puedes tomarla, después es el agua que es la que te da vida, y esa agua es precisamente lo que le dijo a la samaritana, ¿no? Si tomaras de esta agua, que es la fe, que es el agua que yo te doy, no es la que te ofrece, la que te quita la sed humanamente, sino que va más profundo. Es el agua, la salud, el saber que la palabra de Dios es vida y te llena. ¿Por qué? Porque siempre van a haber muchísimos problemas, pero con Dios dentro de ti, tener esa esperanza, tener esa fe de creer en Él, y especialmente cuando vamos y nos confesamos y aceptamos la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, y el vino, la sangre de Cristo. Allí está precisamente esa agua de la fe que te va, cuando la consumes, te va purificando, te va sanando, te vas haciendo más fuerte, porque es el alimento espiritual que debemos de tener y recibir. Por eso es el alimento espiritual, así como nos alimentamos de comida física como humanos que somos, pero también necesitamos a Dios dentro de nosotros, en nuestro corazón, y algo significativo, visible, para que te llene esa hambre que tenemos de Dios. Necesitamos alimentarnos para podernos fortalecer, tener esa esperanza, esa confianza, esa fe de que Él es quien es, que no estamos solos. Entonces ahí lo guía y le dice, lo que estaba muerto, yo le doy vida. Y que todo aquel que me sigue a mí va a tener su recompensa. Así como esos árboles que aunque están allí, están a la orilla, están recibiendo la cercanía de esa corriente que va por debajo. Y ahorita voy a continuar a explicarles lo demás. Yo ahorita nada más les estoy dando mi interpretación personal de que está interiormente, está esas ramas, viene el alimento, porque somos parte del cuerpo de Cristo, como de ese árbol que significa humanamente aquí el árbol frondoso. ¿Por qué tiene las ramas y tiene la fruta? Porque la raíz está profundamente
muy en el subsuelo, pero en el subsuelo está el alimento, está el agua. Y así nosotros somos las ramas de Él, pero que si estamos absorbiendo la savia, que es la espiritualidad, la fe, de saber que Él es quien es y que estamos agarrados de Él, por lo tanto nosotros somos su fruto, que nos estamos alimentando de Él, y por lo tanto va a ser un fruto bueno porque estamos recibiendo la savia, el alimento, el agua correcta, la dosis correcta, y es sin ninguna contaminación de nada. ¿Por qué? Porque lo reconocemos a Él, que solamente agarrados, así como las ramas que están unidos en el tronco, que es nuestro Señor, como sus hijos, esas ramas están bien alimentadas, pero estamos unidos, no estamos cortados. Así como cuando se cortan las ramas, ¿qué pasa? Se secan. Si te separas de la fuente, del tronco, te mueres. Pero si estás agarrado ahí, aunque sea una hojita, la más delgadita, una ramita, una varita que vean tan delgaditas, pero si estás todavía ahí unido al tronco del árbol, está verde, tiene vida. Pero ya cuando lo cortas, ya no. Ya cuando uno se separa de Dios, ya estamos muertos. Pero nosotros decidimos morir. Entonces, aquí está diciendo, entonces dice, después hizo volver a la orilla del río y vi que en las dos orillas había muchos árboles. Entonces me dijo, esta agua corre hacia la región oriental y llega hasta la cuenca del Jordán, de donde desembocará en el mar muerto. Cuando llegue allá, el agua del mar se volverá dulce. En el trayecto se va a ir haciendo el cambio, así como ahorita se me vino a la mente como en las bodas de Caná, ¿no? El agua en vino, y así de no servir esa agua, Él la va a hacer, se puede decir potable, y en ese trayecto que no sirve, que va haciendo el cambio, la transformación en el agua, y así en nosotros también, pero cuando llegue ya allá a la desembocadura va a llegar ya lista para que se pueda consumir, y también así nosotros va a ser el cambio, y de no tener uno la fe ni llevar una vida bien, vamos a llegar al final con esa fe y dando buen fruto para poder darle la honra y la gloria a Dios, lo que Él ha hecho en nuestras vidas, el cambio de estar viviendo una vida que no era la correcta y que nadie nos aceptaba o nadie nos quería o nadie daba nada por nosotros, pero van a ver la transformación que va a hacer Dios en uno, pero porque uno acudió a Él y le da permiso que vaya haciendo el proceso del cambio, pero nosotros estamos aceptando recibir ese cambio, de otra manera no. Entonces, dice, en cualquier parte a donde llegue esta corriente podrán vivir animales de todas clases y muchísimos peces, porque el agua de este río convertirá el agua amarga en agua dulce. Así yo lo veo de esta manera, que el antes y el después viene la transformación, pero lo importante es que uno les diga sí al Señor. Quiero que me des una oportunidad, que hagas un cambio, que me transformes, que me hagas ser un hijo digno tuyo. Reconozco mi error, reconozco lo que he fallado, me arrepiento de todo corazón, pero dame una segunda oportunidad. Y dice, porque el agua de este río convertirá el agua amarga en dulce, de malo a bueno, y habrá todo género de vida, desde Gadí hasta en Englaim habrá pescadores, y allí pondrán a secar sus redes, y habrá allí tanta abundancia y variedad de peces como en el mar Mediterráneo, pero en las ciénagas y los pantanos no habrá agua dulce. Exactamente. Porque así como el río, el ejemplo que se está dando, el río, ¿qué es? El río va corriendo el agua.
porque es la acción que tiene que, así está limpia el agua, porque tiene que ir recorriendo para que esté limpia, porque el agua estancada, por eso dice aquí, yo lo interpreto así, las ciénegas, que es donde están como los tinacos, ¿no? Que está guardada el agua, con el tiempo se pudre. Pero si la dejas correr, siempre va a estar limpia, va a estar en una buena condición. Y así es la fe, no la podemos tener ahí nada más, decir yo creo, pero no la pongo en práctica. No, si la tenemos nada más, pensamos que lo sabemos o lo aprendimos, pero no estamos hablando de nuestro Señor, dándola a conocer, de nada sirve. Entonces, dice, pero en las ciénagas y pantanos no habrá agua dulce. El agua se tiene que dejar correr. La palabra de Dios se tiene que dar a conocer para que dé fruto. Y si el Señor te elige, a todos nos ha llamado para hablar de su palabra, y uno dice sí, es obediente, y entonces debido a lo que tú estás respondiendo al llamado del Señor y estás poniendo en práctica la palabra de Dios en tu vida, vas a ser un testimonio bueno para poder convencer a otros que sí, Él es quien es, porque tú lo estás diciendo y tú estás poniendo en práctica esa fe que le estás diciendo a los demás que sí se puede. Entonces tú vas a dar mucho fruto. Y eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que nos pide. Para que vean el antes tuyo y el después de cuando tú me aceptaste a mí, me reconociste quién soy. Porque ya experimentaste primeramente, por otro lado, a tomar a tú misma, creer que tú lo vas a hacer bien, y ya te diste cuenta que no es así. Entonces yo te doy una oportunidad porque tú me la pides. Soy compasivo y misericordioso y te amo. Por eso te doy la oportunidad, pero no vuelvas a lo mismo. Ya te diste cuenta de que no era el camino correcto, el que tú creías que era el correcto. Me pediste la ayuda a mí, yo te la doy. Pero no vuelvas al pasado, no mires al pasado, no añores al pasado, lo que hacías antes, no voltees hacia atrás. Sigue el camino correcto, adelante, agarrado de la mano de mí. Y ve ayudando a tus hermanos, hablarles de mí, para que también ellos que van por el camino equivocado, enmienden su camino y agarren el buen camino por su propio bien de ellos, y así le estamos dando toda la honra y toda la gloria a Dios, porque estamos mirando que lo que Él dice en su palabra es verdad, no es mentira. Y todo aquel que dice, sí, lo creo porque mira tú antes cómo eras, cómo vivías, y ahora mira el cambio que tienes, cómo te comportas ahora, cómo vives ahora. Lo que estás diciendo tú, que es Él, yo lo estoy mirando porque lo estoy mirando el cambio en ti. Pero si decimos una cosa, predicamos una cosa y vivimos de la manera no correcta, pues a nadie vamos a convencer. Dios es Dios, Él es misericordioso con uno al decir, te da la oportunidad de que cambies tu vida. Pero es por amor. Porque Él siempre va a estar bien. Los que estamos mal somos nosotros. Los que cometemos los errores somos nosotros. Él es el dueño de todo. Entonces, dice, y es nuestra misión hablar de Él, obedecerlo, no cuestionar y ponernos en sus manos y vivir lo que Él nos dice que debemos de vivir. Precisamente con los 10 mandamientos. Y entonces dice, así como en las ciénagas y los pantanos, pues ahí no hay nada bueno, ahí te pudres, te hundes, no hay vida. Allí quedará agua salada, que servirá para sacar la sal. En el agua salada, en las orillas, en las 2 orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se caerán nunca. ¿Por qué? Porque siempre tienen el alimento del agua. Y también nosotros nunca nos vamos a secar, ni nunca vamos a estar tristes, ni no vamos a estar feos.
ni feos. Quiero decir que se nos mire la cara del pecado, de la lujuria, de la envidia, del chisme, de lo amargado, de la tristeza, del desánimo. En ese sentido es la hermosura, que vas a tener paz, vas a tener alegría, vas a tener felicidad, vas a tener buenas palabras, buenos deseos, buenos consejos. ¿Por qué? Porque te estás alimentando de la savia que tiene el árbol, y ese árbol es nuestro Señor. Es el alimento espiritual que viene de Dios, porque estamos leyendo su palabra y la estamos poniendo en práctica. Por eso vamos a dar mucho fruto. Todo lo que se nos acerque a nosotros, nosotros los vamos a llenar de cosas buenas. ¿Por qué? Porque aquel que se está portando bien, que no tiene envidia, que no tiene, no trata con ventaja a los demás, que tienes paz, das buenos consejos, comparte lo que tienes, estás dando alegría, estás dando felicidad al que se te acerca, se va a también contaminar de ti, de tu buen ánimo, de tu respeto, de tu amor, de tu delicadeza, de tu compasión. Así también como cuando vienen personas y están con una cara de sargento mal pagado, que les dices buenos días y ¿qué tienen de buenas? O ¿cómo están? No, ¿y qué? Pues no ves cómo estoy, ves que no tengo dinero. Eso, pues no. ¿Cómo va a estar una persona, cómo va a salir bien de estar en una compañía con un tipo de persona así que diario se está quejando, que no tiene, que me va mal y que esto y que lloro y que mira y ay? No, uno le huye a esa gente. ¿Por qué está viviendo esa situación? Porque no ha buscado a Dios y no ha reconocido las fallas que tiene, los errores que está cometiendo, y nada más está en la posición de víctima, y esa posición de creernos la víctima, esa nos la pone el enemigo, porque no somos ningunas víctimas. Entonces, si estamos en las cosas, estamos unidos a Dios, a esa savia, ese alimento, esa verdad, esa fe, vamos a dar buenos frutos, y todo aquel que se acerca a uno se van a querer acercar a ti, porque tú das eso, es lo que sale de ti, de tus poros, simplemente tu presencia da alegría, iluminas donde llegas, porque se ve paz, se ve alegría, se ve la buena, que Dios está en ti. Y cuando también está uno en las cosas que no estamos en desobediencia, la gente huye de ti, la gente no quiere estar contigo, la gente te tiene miedo, la gente te evita, dice, no, mejor le saco la vuelta porque diario anda de malas, me dice groserías, me contesta mal, le digo algo y le pregunto algo y me contesta por allá de una manera grosera, déspota. Entonces, no, entonces uno atrae de acuerdo a cómo estás tú con Dios. Si Dios está en ti, la gente va a mirar esa armonía que hay en ti, esa tranquilidad, esa confianza, se van a acercar a ti porque estás emanando amor, paz. Entonces dice, cada mes tendrán fruto porque estarán regados con el agua que sale del templo. Los frutos servirán de alimento y las hojas de medicina. Todo lo que uno dé, por eso nos dice el Señor, el árbol por sus frutos se conoce. ¿En dónde estamos sembrados? Cuidamos ese árbol, le echamos el agua necesaria, pero la correcta, el alimento correcto, o no nos importa, o qué tipo de alimento le estamos dando, para que lleguen todas las plagas, que se pudran, que no haya fruto. Entonces, esto es lo que yo interpreto, muy humildemente, mi interpretación. Y acá, todavía más profundo. Aquí que nos dice el libro de Ezequiel en 4 partes es aquí el capítulo 47 que les compartí. Dice, Ezequiel describe la visión de un río que fluye del templo de Dios, porque él es el templo de Dios, que se vuelve cada vez más profundo y
abundante. Cuando uno va entrando en las cosas de Dios, te vas profundizando más en su gran amor, en todo lo que significa Él, todo lo que nos enseña, lo que nos dice, y vas comprendiendo, vas teniendo la visión más profunda de comprender el gran amor, el verdadero significado de lo que es el amor de Dios. No hay comparación en este mundo al amor de Dios. No hay. Las aguas de este río sanan y dan vida a todo lo que tocan, porque es el agua, es la savia de Él, que tenemos que estar cerca a Él, a ir a recibir su cuerpo y su sangre, para que nuestro cuerpo físico y emocional esté en perfecto estado de salud. Dice, los siguientes, dice el capítulo 46, dice, hay un río cuyos canales se regocijan, la ciudad de Dios, el lugar sagrado donde habitan los más altos. Este versículo habla que sobre un río que fluye a través de la ciudad de Dios. Son los de lo que está hablando también relacionado a esto de lo que es el Ezequiel y de lo que es el cuestión del río. Pero aquí lo importante es entender que esto que dice aquí, que describe muy claramente, es que tenemos todos que fluir como hijos de Dios, que Él es el templo y nosotros, Él es el principal y nosotros somos también su templo de Él, porque somos sus hijos. Por lo tanto, lo tenemos que cuidar, lo tenemos que alimentar, lo tenemos que fortalecer con la sabiduría que viene de Él y que nos ha dado todas las herramientas para seguir adelante. Sentir ese amor, sentir ese gran amor que Él nos dice todos los días, con el regalo de un día más de vida. Que si no fuera por su gracia y su misericordia, no estuviéramos aquí reunidos. Tenemos que darle toda la honra y toda la gloria a Él, hablando a nuestros hermanos, a los de allá afuera. Cuando se termina la misa, es la misión de cada uno de nosotros a salir de ahí, a evangelizar, a decirles a los demás de qué se trató la Santa Misa, qué nos dijo el Evangelio, qué nos dijeron las Escrituras, pero ponerlas principalmente en práctica. Y esa es la tarea de cuando salimos después de la misa, es a evangelizar y hablar de lo que se nos compartió, de qué nos habló el Señor. Esa es la misión. Entonces, ya para finalizar en esto que les digo, aquí dice Isaías 55:1, donde dice: ven todos los que tienen sed, vengan a las aguas, y ustedes que no tienen dinero, vienen, compran y comen, ven, compran vino y leche sin dinero y sin costo. Este versículo habla sobre la provisión gratuita de agua, vino y leche, para que todos aquellos que tienen sed nos acerquemos a Dios. Entonces, ¿a quién tenemos que acercarnos? ¿A quién le tenemos que pedir que nos ayude? ¿De quién tenemos que estar agarrados de la mano como bebés? ¿Qué hace el bebé cuando recién nace? La mamá le da leche. Por lo tanto, están unidos. Así nosotros, el alimento espiritual de recibir su cuerpo y su sangre. Eso nos fortalece más y es el mejor alimento, el único alimento, mejor dicho, que nos sana verdaderamente, que nos da una salud física, mental y emocional, porque nos mantiene sanos en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento. Si tenemos una salud espiritual agarrados de la mano de Dios, no vas a decir groserías,
No vas a tener pensamientos de andar haciendo mal a nadie. No vas a tener deseos impuros. No vas a querer tener envidia. No vas a hablar de los demás. No vamos a hacer todo lo que el mundo, cuando no estamos viviendo, cuando no aceptamos que somos hijos de Dios, estamos haciendo todo lo contrario. Somos capaces de hacer absolutamente todo. ¿Por qué? Porque no sabemos el significado de lo que es el amor verdadero. Y el amor de Dios es el único amor verdadero, sin interés alguno, porque somos sus hijos. Así de que tenemos que poner mucha atención e ir preparándonos cada día más, poco a poquito, ir aprendiendo. Cualquier cosa que aprendamos de las cosas de Dios es una ganancia. Ese es verdaderamente un verdadero galardón de decir, yo quiero entrar en esta barca, la barca de la fe, que me va a llevar a un puerto seguro. Y allí estoy protegida. Toda mi familia y yo vamos ahí. Porque tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es quien es y no hay otro. Dice, yo soy quien soy. Punto. Entonces, pues con esto me despido. Espero que reflexionemos mucho. Y como te digo, siempre tú allá tienes la última palabra. Yo nada más traigo el compartir, expongo, doy mi humilde interpretación a lo que yo entiendo en mi ignorancia, lo que me dice a mí. Entonces, tú allá tienes la última palabra y nada más es empezar a saber más de las cosas de Dios, agarrar la Biblia e ir leyendo y pidiéndole a Él que te oriente, pero lo importante es que tú también empieces a empezar a ver la introducción de cada libro, para que vayas teniendo el conocimiento de qué te habla ese libro. Así de que pues sin más, me despido desde esta bellísima comunidad de Lemoore aquí en California. Los espero en el próximo video. No me dejen sola por el día de hoy. Misión cumplida en la escuelita del Señor. Que Dios nos siga dando mucha hambre de saber de la palabra de Dios y no perdamos el tiempo en otras cosas. Que cada uno empecemos a que todo lo que salga de nuestra boca, la comunicación que tengamos con los demás, sean cosas de Dios. No estar en el chisme, no estar en cosas que nos perjudican, sino que aportar algo a la humanidad, a nuestras familias, a nuestros hijos. ¿Cuántas personas hay que necesitan una palabra de consuelo, una palabra, un guía de saber de perdido, un buen consejo? Porque uno muchas veces piensa que todas las familias dan buenos consejos a sus familias, a sus hijos, a sus nietos, y no es así. La juventud de hoy en día necesita buenos guías, buenos padres, buenos hermanos, buenos tíos, que les den buenos consejos de perdida, que les digan, mira, esto no te conviene, pero con respeto, con amor, hacerles saber el por qué no es bueno. Porque necesitamos respuestas. No nada más decir no, pero pues ¿por qué no? O ¿por qué sí? Hace la gran diferencia. Así de que pues, como les digo, no me dejen sola, acompáñenme, misión cumplida por el día de hoy, aquí en la escuelita del Señor. Y esta es mi aportación en agradecimiento a Dios. Y les agradezco a estas personas que infinitamente que ven estos videos, a los que están suscritos, bendiciones para ti y toda tu familia, que verdaderamente mi aportación hacia ustedes sea de utilidad. Y les doy las gracias por regalarme su tiempo. Y que no se cansen, Todo esto a mi manera yo lo hago con mucho amor, con mucho respeto y con el único deseo de que cada día
vayamos teniendo más hambre de saber de Dios e irnos enamorando más de Él. Y es la única manera que lo podemos lograr, y sobre todo poniendo en práctica lo que Él nos va enseñando. Así de que, pues, bendición para ti y toda tu familia. Me despido desde esta bellísima comunidad de Lemoore aquí en California. Mi nombre es María López y hasta la próxima. Adiós.